Mis estimados amigos y caballeros, nos encontramos en la serie Las letras rojas del Mesías, una serie que tiene la intención de estudiar con base en las letras, las palabras del Mesías, esas letras rojas, prácticamente el carácter, la identidad y la masculinidad del varón perfecto, con la intención de poder caminar hacia ese carácter. Y la verdad es que hemos estado estudiando definitivamente cosas bastante interesantes en esto para las personas que de pronto se están conectando por la primera ocasión o por las primeras ocasiones a esta serie, o para las personas que ya se han conectado antes, yo les invito a que puedan estar revisando toda la playlist completa que está ya cargada en la sección de información del grupo con la intención de que ustedes puedan definitivamente saber todo lo que hemos estado estudiando desde el principio de Mateo. ¿Sale? Hoy nos encontramos especialmente en Mateo capítulo 12 y fue lo primero que fue ya una parte que la empezamos a estudiar hace semanas, ¿de acuerdo? Y es la sección de las prioridades. Ustedes acordarán que hablamos acerca de cómo definir prioridades, cómo saber si algo es prioridad, y definitivamente eso lo entendimos con las palabras del Mesías cuando estaban hambrientos sus apóstoles, sus discípulos, y él les permitió, y él les dijo, y él les dejó, perdón, y él les invitó a que estuvieran recogiendo las espigas que estaban permitidas. Y aquí vemos un tema importantísimo para las personas que jamás han tomado curso básico. Aprendíamos que hay dos leyes que están operando. Y este contexto que estoy invitándoles ahora a tener presente es justamente necesario por eso, porque hoy vamos a ver una parte que tiene que ver justo con ese concepto. Y bueno, prácticamente había y entendimos que había dos leyes operando, ¿de acuerdo? Vimos que estaba la ley de Moisés, los mandamientos escritos, prácticamente lo que Dios dictó desde el Sinaí, y junto con esa ley estaba operando una segunda ley que se conoce como la ley oral. Y esta segunda ley, la ley oral, prácticamente es la interpretación de esos mandamientos escritos. Y justamente vimos que así operaban prácticamente las dos leyes. Imagínense esto. Y esta parte parecía para ti, para mí, que es muy sencillo, pero la verdad es que vamos a ir viendo y seguramente cuando tú vayas leyendo es que vas a notar que hay dos leyes que operan. Y cuando Jesús habla, cuando Jesús hace milagros, cuando Jesús actúa, cuando el Mesías mismo actúa, probablemente lo estará haciendo por encima de esa ley oral, de esa interpretación oral, de esa interpretación de las leyes que definitivamente están por debajo prácticamente, y eso es lo que viene a hacer el Mesías, no la viene a quitar, no la viene a eliminar, no la viene a desechar esa segunda ley, no, 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 no hace eso, lo que hace es que la pone en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque prácticamente para esos entonces lo que hacían era que era más importante los mandamientos interpretados o la interpretación de esta ley que los mandamientos escritos. Entonces lo que pasaba es que la gente prestaba más atención a la interpretación de su maestro, de su rabino, de su sacerdote, de su profesor, a escuchar la voz del Señor en los mandamientos. Entonces, imagínate a qué nivel estaba este proceso de, pues, de suplantación, de suplantar prácticamente esta ley escrita, cambiada por la ley oral. ¿Sale? Les invito a que vengamos a leer. Son solo 8 versículos en Mateo capítulo 12 y empieza diciendo ahí, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, porque que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Conclusión de esta sección. El Mesías lo que hace es trabajar bajo el principio de la necesidad y lo que hace prácticamente es que permite que sus apóstoles coman de las espigas que estaban justamente en el campo, que definitivamente eran
para los pobres o para los extranjeros, y se permitía esto. Y todo este tema de que no era permitido y que realmente estos intérpretes de la ley, estos dice fariseos, que eran profesores de los mandamientos, orales o mandamientos que son interpretados, pues prácticamente estaban juzgándoles, y lo que Jesús hace es sobre esos mandamientos permitir que ellos coman. Y prácticamente les da pues un ejemplo que ellos, para ellos mismos, es un ejemplo máximo de obediencia, y este es David. Y les dice: ¿ustedes conocen lo que David hizo? Bueno, prácticamente lo que hizo David es comer de algo que no le correspondía por una necesidad. ¿De acuerdo? Y después habla acerca de los sacerdotes y menciona la idea de que los sacerdotes quebrantan el Shabbat, lo cual, pues, no es como tal, es quebranto de Shabbat, no, según a sus ojos es Shabbat, es quebranto, pero no es Shabbat, no es quebranto, perdón. Y les da estos dos ejemplos y les dice: aún uno mayor que el templo está aquí. Y esa parte es definitivamente una parte bastante casi confrontativa, la idea de uno mayor que el templo. Y esta parte es interesante porque mira, ven a ver, porque a partir de aquí es donde vamos a revisar el día de hoy, a partir del versículo 9, y les dice: pasando de allí, atención acá, dice, pasando de allí, o sea, del campo donde estaban, donde él fue encontrado por estos fariseos, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. ¿Qué les parece esta valentía? Estaba con ellos en el campo, aguanta toda la confrontación que le hacen, y luego, terminando de ahí, se va a la sinagoga de ellos. ¿Ya entienden el carácter del Mesías? Cualidad de carácter a destacar aquí, caballeros. Por favor, escríbanme en el chat cuál cualidad de carácter notan del Mesías aquí operando. ¿Cuál cualidad de carácter notan en el Mesías que está operando? O sea, los enfrenta y todo lo que sucede. Y luego después se va a la sinagoga de ellos. Y ya saben lo que va a pasar después, porque el título nos dice: el hombre de la mano seca. Y no va a la sinagoga a sentarse nada más y a escucharlos. O sea, este Jesús va a sanar a un hombre que tenía la mano seca. Dice Mike, pues por ahí que valentía podríamos destacar que de cualidad de carácter, congruencia, pues también, por supuesto que sí, dominio propio. Imagínate, dominio propio, mis estimados. Templanza, ¿por qué no? Por supuesto que sí, ¿se fijan? Y este es el carácter del Mesías. ¿Qué hubiera pasado o qué creen que pasaría si a ti y a mí nos confronta, por ejemplo, eh, mm, no sé, una autoridad eclesiástica? ¿Qué tal si nos confronta una persona que sea como alguien importante en su gremio religioso, como lo que pasó con Jesús? ¿Crees que tendrías la valentía, templanza y dominio propio para meterte en su iglesia? Y bueno, por supuesto, escuchando la voz del Señor, o al obedecerle y pararte ahí o hacer lo que el Señor te mande, pues no sé, yo la verdad no sé. Sin embargo, Jesús lo hace. Y bueno, a lo mejor no tenemos que hacer lo mismo, pero sí necesitamos destacar esas cualidades de carácter que nos está mostrando. Definitivamente, este Jesús podemos notar que tenía todo lo necesario para que, a pesar de que hubiera sido incriminado, a pesar de que hubiera sido recriminado por lo que estaba permitiendo, aún así ir a la sinagoga de ellos. Sí, los fariseos enseñaban en las sinagogas, así que esto es bastante evidente que, pues sí, sí fue, probablemente sí. Dice, y he aquí, versículo 10, y he aquí, había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si se cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿Por qué creen que menciona ese concepto de una oveja? ¿Por qué creen que exactamente menciona a una oveja
cuando le preguntan acerca de si lo va a sanar y si es lícito sanar en el día de reposo. Bueno, pues venimos viendo que viene de ser pues, recriminado, como decía hace un momento, por el tema de recoger espigas. Y ahora prácticamente Jesús mismo les da la pauta y les dice, ¿será acaso que si ustedes perdiesen una oveja, dice que hombre de vosotros que tenga una oveja y si se cae en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Bueno, prácticamente es porque había un mandamiento que decía exactamente así en la ley oral. Y el mandamiento prácticamente decía que pues si alguna persona se enferma y es enfermedad mortal y se muere en Shabbat o en el día de reposo, pues bueno, eso es la voluntad del Señor. Ni modo, había una interpretación que decía, él se enfermó, esa es voluntad del Señor. Pues ni modo, así el Señor decidió, no te podemos ayudar porque este es un día de reposo, pues prácticamente lo sentimos, pues definitivamente, pues el Eterno ha sido su voluntad que tú te mueras, prácticamente. Y entonces eso lo decían para las personas. Y Jesús hace una comparación con respecto a las ovejas y dice algo bien sencillo, y es que hay que recordar que una oveja no solamente, pues, no es que no era una mascota, esa parte la conocemos, una ovejita no era la mascota de la familia, realmente una oveja era el recurso de la familia, tanto a lo mejor para lana como para comer la carne en un futuro, para que tuviera más ovejas. Definitivamente dejar una oveja en un pozo sería algo completamente ilógico para alguien que vive de las ovejas en su ganadería. ¿Me explico? Entonces dice, ¿qué hombre que tenga una oveja y caiga en el pozo? Por supuesto, nadie la va a abandonar en el pozo. El que me diga que la abandonaría realmente sería un mentiroso. Y lo más probable es que entre ellos o entre los fariseos, probablemente alguno de ellos probablemente conocía o tenía o era de esas personas que tenía recursos que definitivamente salvaguardaba a pesar de que fuera Shabbat. ¿Se va fijando con esto? Entonces, por supuesto que lo que está haciendo Jesús es tomar sus mandamientos, tomar sus leyes orales y hacerlo notar con otros conceptos, pues definitivamente la idea ay, que es muy, muy cruda, pero que es verdad, cuando les llamaba hipócritas. ¿Se acuerdan que les decía muchas veces esto? Hipócritas. Y esta sección no es tan diferente. La idea de sanar a una persona para ellos no era lícita, pero la idea de salvaguardar sus recursos, pues ahí, por ahí derecho que sí era un poquito lícita, pero una persona no tanto. El concepto de la oveja, por supuesto, lo conectamos fácilmente con la idea de una oveja perdida. La oveja donde la oveja tiene un pastor, la oveja donde la oveja es salvada, la oveja donde la oveja es encontrada, la oveja que aquella oveja es buscada. Él mismo dijo, yo vine a buscar a las ovejas perdidas. Y por supuesto, ustedes saben en Juan capítulo 10 como dice en relación a estos líderes de la nación, les dice, ellos realmente, a pesar de que son pastores, no son de ellas las ovejas, son pastores asalariados. Por eso cuando viene el lobo dice, huye y no las cuida. Esta parte era interesantísima porque si ustedes se fijan, esto no es solo una lección para los fariseos que estaban frente a él, también era una lección para los apóstoles. Pilas con esto, mis queridos amigos, porque nuevamente vemos en el Mesías esta intención de misericordia por el pueblo perdido y extraviado. No hace mucho, estamos leyendo Mateo 12. En Mateo capítulo 10 ya les había dicho, vayan por ovejas perdidas. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 10 y versículo número 5 y versículo número 6 dice a los apóstoles, vayan primero por las ovejas perdidas. Y en esta sección de Mateo capítulo 12, él mismo dice, nadie de ustedes dejaría una oveja en el pozo. Bueno, prácticamente el Mesías les está diciendo, vayan por esas ovejas cuyos pastores son pastores asalariados, a los cuales realmente no les importan las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, por supuesto que sí.
¿Por qué creen que entonces Jesús, ay, wow, por qué creen entonces que Jesús mostró esa valentía, y como ustedes mismos me dijeron exactamente en el chat, esa valentía, esa congruencia y ese dominio propio y esa templanza? ¿Por quién creen que mostró Jesús esa fuerza para ir a su sinagoga? Para mostrarle a sus apóstoles qué cosa. ¿Cuál fue la intención del Mesías de pararse frente a ellos y pronunciar exactamente estas palabras? ¿Quiénes eran el objetivo del Mesías en su mente a la hora de pronunciar esto? Pues definitivamente las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban siendo cuidadas por estos pastores fariseos asalariados. ¿Por qué? Porque prácticamente podría no tener nada que ver. O podría haber elegido diferentes palabras. O podría haber mencionado un diferente ejemplo. Pero no, quiso elegir el concepto de una oveja que estaba en un hoyo y que había caído allí en el día de reposo. Lo interesante con esto es que no solo estaban ahí los fariseos, también estaban los que acudían a la sinagoga en ese día de reposo, también estaban los discípulos que estaban en ese día de reposo. Así que si ponemos más atención en la analogía del Mesías, además de entender quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, por favor háganselo notar, por favor nótenlo. Cuando dice una oveja que cae en el hoyo en el día de reposo, ¿a quién más se refería con el hoyo? ¿Qué otra cosa o qué otra concepción podrían añadir con la idea del hoyo, sabiendo quiénes le están escuchando? Por supuesto, es una analogía incluso también bastante evidente con la misma sinagoga. Él, yendo a una sinagoga en el día de reposo, es como rescatar a las ovejas que cayeron en ese hoyo. Tomando en cuenta que la sinagoga misma podría ser interpretada como si fuera el hoyo. Todas estaban atrapadas ahí. Y perdón, haya irrumpido en esta sinagoga, definitivamente era ir a rescatar a las ovejas que habían caído allí. Más claro no puede estar. En esta ocasión, el Mesías estaba yendo a rescatar a ovejas perdidas que estaban atrapadas en ese hoyo de pastores asalariados que no les importaba si estaban bien, mal o que estaban perdidas o que definitivamente, sin importar cuál era el estado, ellos las tenían allí. Y Jesús va e irrumpe y lo hace con la intención de rescatar a las ovejas perdidas que estaban en ese hoyo. Y te hago una pregunta y por favor ponme un sí o un no. ¿Tú crees que las personas que presenciaron el milagro que a continuación vamos a reconocer, crees que esas personas habrán seguido al Mesías una ocasión que él se haya ido? Por supuesto que sí. ¿Estás de acuerdo conmigo con esto? Ver que un hombre que no podía extender la mano, ¿por qué la tenía seca? Ver que después la extendería, pues por supuesto que sí. ¿Habrían sido impactados por este milagro? Por supuesto que sí. Así que ahora entiendes por qué sus palabras. Ahora entiendes por qué esa selección de palabras. Ahora entiendes por qué dijo lo que dijo. Imagínate eso. Dice, si ustedes se cayera su oveja, la buscarían sacar de ahí en restauración. Pues yo estoy aquí, prácticamente les está diciendo, yo estoy aquí para yo rescatar a mis ovejas en un día de reposo. Y dice después, versículo 12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. O sea, un hombre comparado con una oveja definitivamente es justificable poder sanarlo, aunque sea día de reposo. Y le dice, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y esto es una conclusión. Este es un concepto concluyente. Dice, es lícito, y por favor te invito a que lo subrayes en tu Biblia. Dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo.
Y cuando dice esto, este es un recurso concluyente. Cuando establece la idea, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Por favor, déjenlo bien claro, porque cuando la gente pregunta, oye, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer aquello? ¿Se puede hacer lo otro? ¿Se puede resolver de esa forma? ¿Podemos prender la tele? ¿Podemos salir al parque? ¿Podemos? Pues aquí está un principio concluyente. Inicio, principio concluyente. Es decir, todo lo que entre aquí es lícito. ¿Y cuál es el principio concluyente? Dice aquí, hacer el bien. ¿Está bien? Hacer el bien. Y aquí viene la parte de, ¿y qué es lo bueno? ¿Qué es el bien? ¿Sí? Según quién, lo bueno. ¿Cómo podemos definir qué es lo bueno y qué es lo malo? Ya sabemos perfectamente que tenemos la Torah para poder definir si algo está, pues, bueno y algo que está malo. Pero ya hemos dicho aquí, y esto se estudia perfectamente con el tema de la alimentación. A ver si alguien se acuerda cuando el Mesías, perdón, cuando el Eterno mismo dijo que todo lo que había hecho y que vio que todo eso era bueno. Perfecto, Sam, era bueno. La palabra para bueno es la palabra en hebreo. ¿Alguien, a ver si alguien se acuerda, la vimos en el curso básico, tema de la alimentación. La palabra para bueno en hebreo, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? A ver, les espero. Tov, exactamente. La palabra para bueno en hebreo es la palabra Tov. Perfecto, Joseph. Exactamente. Y mismo en el curso, hay exactamente en esa palabra, la palabra Tov, vimos que no solo significaba bueno, lo que realmente significa esa palabra, que era, a ver si alguien se acuerda, empieza con F. La palabra Tov en hebreo, que se tradujo como bueno, tiene como correcta traducción la palabra con F. ¿Alguien? Exacto, mi querido Link. La palabra Tov es funcional. ¿Sí? Esa parte es interesantísima, porque estamos hablando de que la palabra bueno, que es la palabra top, tiene que ver con que algo sea funcional. Y dirás, ¿qué implicaciones tiene que sea funcional? Bueno, pues la palabra funcional tiene que ver con que cumpla con su función. Punto. Fíjense nada más lo que estamos concluyendo. Dice, hacer el bien en los días de reposo es un principio concluyente. Y dijimos que el concepto de bien en el hebreo tiene como idea que sea funcional, es decir, que cumpla con su función. Pregunta para todos aquí en el chat, por favor, ayúdenme a contestar. Todo el mundo somos 19, excepto sin mí y sin Lincoln. Bueno, y bastantes de ustedes, pero quiero confirmar quién de ustedes ya tomó el curso básico completo. Por favor, pónganme en el chat quién ya tomó. Puedes poner que no, no pasa nada. No hay que como sentirse menos, no pasa nada. Me encantaría saber quién de ustedes ya tomó el curso básico y quién no lo ha tomado. Me gustaría mucho poder saber, porque vamos a tratar un tema que se ve justo ahí, pero quisiera tener como bien claro quién no ha tomado el curso básico. Si me pueden poner en el chat quién no lo ha tomado, sería una bendición rotunda. Pero bueno. Voy en el actual, en el día de reposo, perfecto, mi querido Doc. Yo no, dice Rosriol. Rosriol, te andas tardando, brother. Elvis, Cristian, ok. 1 y 3 cuartos, dice Sam. O sea, ya te aventaste uno y vas en 3 cuartos del segundo. Muy bien, recomendación brutal, tomarlo 2 veces. Lo estoy repitiendo, perfecto. Yo no, Eduardo, perfecto. Muy bien, fíjense nada más. En el curso básico de entrenamiento, de capacitación con respecto a las escrituras, se ve un tema que es supremamente relacionado con esto, que es el tema de la alimentación. ¿Sí? Y voy a dedicar estas partes para Eduardo y para Rosriel, que no lo han tomado aún. Dice, eh, Cristian Rodríguez dice, para los alimentos es top o también. Ahorita lo revisamos, dice, ok, perfecto, perfecto, muy bien. La palabra es la palabra Tov, la que estamos analizando ahorita. Dice que todo lo que creó es bueno. ¿Está bien? El tema es que se ha utilizado la idea, vamos a meternos un segundito en ese tema para asociarlo, para que se pueda entender mucho mejor. Es que se ha asociado de que si es bueno,
tiene que ver con que es bueno, pues, para lo que mi conciencia o mi entendimiento me diga. Es decir, la palabra enseña que todo lo que Dios creó es bueno, ¿cierto? Pero el concepto de bueno para ti, para mí, ¿a qué me habla? ¿O de qué me habla? Pues me habla de que está, pues, bien, me explico. El problema es que el concepto de bien y mal puede ser subjetivo de unos para otros, ¿de acuerdo? Dice, doctor Linares, hacer el bien todos los días y no solo el día de reposo. Exacto, mira, ahí tienes esa idea, miren lo que acaba de poner el doc Linares ahí en el chat. Si yo digo bien, entonces van a decir algunos, a ver, pero ¿cómo es bien solo en el día de reposo? ¿Se fijan? Entonces, como que los demás días no es lícito o ya no es necesario, o cómo es que podríamos llegar a esa conclusión, o cómo podríamos concluir con esa idea. ¿Por qué establezco esto? Porque el concepto de bien, mi querido Doc Linares, es un concepto subjetivo en nuestra concepción mental de Latinoamérica u occidental. Ese concepto de lo bueno y lo malo en nuestra concepción es una concepción completamente subjetiva y se modifica con el entorno y se modifica según la situación y según el contexto y cada persona, a pesar de que estemos dentro de este mismo estudio y estemos juntos estudiando y aprendiendo, el concepto del que es bueno aún puede variar, ¿sí? La palabra para bueno es la palabra top y tiene que ver con que sea funcional. Por favor, pongan esto en su mente, muy importante, con que sea funcional. Es decir, que eso cumpla con su función, ¿sí? Y en el tema de la alimentación, para las personas que ya lo han visto, y bueno, estamos en este contexto que está bastante, pues, cuidado por nosotros, vamos a entender una parte importante y relacionarlo con esto. Por ejemplo, dice, todo es bueno. Hay animales, criaturas que tienen un exoesqueleto, ¿de acuerdo? Que viven en el mar. Y dice que también es bueno, ¿sí? Y la gente dice, pues si es bueno, pues puedo hacer con ellas, pues cualquier cosa que sea buena. Por ejemplo, comérmelo. Puedo comérmelo. Estoy hablando, por ejemplo, de todos los crustáceos y de todos los animales que tienen exoesqueleto. Por ejemplo, las langostas, ¿sí? ¿Puedo comer langostas? Pues te lo puedes comer, sí, sí, lo puedes comer. Mira, y lo hemos visto, se cocina y listo, te lo puedes comer. Pregunto, ¿su función es servir de alimento? ¿Se fijan la diferencia en la pregunta? ¿Es bueno comérmelo? Pues seguramente alguien va a encontrar algún tipo de beneficio en eso, pero pregunto, ¿su función, ya no es si es bueno o si es malo, su función es servir de alimento? ¿Se fijan? Aquí tenemos la gran diferencia en el concepto de si está bien o si es funcional. ¿Se fijan? Esta es la parte importante que nosotros necesitamos desarrollar. Y el concepto de malo en el hebreo, imagínense esto, escúchenlo por favor, el concepto de malo en el hebreo es el concepto dañino. Entonces, mi querido Doc, el concepto para nosotros a preguntarnos no es si está bien o si está mal, sino el concepto es si es funcional o si es dañino. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de estas langostas, la pregunta sería, ¿es funcional la langosta para ser alimento? La respuesta, ¿cuál es? Definitivamente, no lo es. Su función, aunque es buena, ya sabemos porque dice la palabra, y dijo Dios, y vio Dios que todo era bueno. Pues sí, es bueno, pero no la hizo para que te la comas, no la hizo para que funcione como alimento. Ahora pregunto, ¿es dañino? Pues la verdad es que sí, porque esa anatomía de la langosta sirve, por ejemplo, para filtrar metales pesados. Sirve para limpiar bastante de la contaminación que existe en los océanos. Entonces, todo esto se concluye ¿qué cosa? Que no, su función no es servir de alimento. Su función no es servir de alimento. ¿Se fijan? Exactamente podemos notar cuál es el concepto de ese con lo que está escribiendo Lincoln. De ese concepto, la definición completa de ese concepto con lo que está diciendo Lincoln. Comida, todo lo que me puedo comer, cualquier cosa que me puedo comer. Alimento, alimento es distinto. Entonces pregunto, la langosta, según a los ojos del Señor y de su creación y de su funcionalidad y de lo que la razón por la que lo creó, pregunta para ustedes,
¿La langosta sería entonces alimento? La respuesta es no, porque no fue creada para eso. Sí. Y así podríamos aventarnos prácticamente con cualquier idea que tengamos, definitivamente, cualquier idea, sin importar qué tan controversial sea, sin importar qué tan actual sea, sin importar qué tantas marchas se hagan para eso, sin importar cuánto se defienda, sin importar cuánto es lo que sea, fíltralo por la idea. ¿Es funcional o es dañino? Y cuando tú lo filtras, por eso te aseguro que va a ser muchísimo más sencillo poder saber. ¿Sí? Alguien me preguntaba la semana pasada con respecto a los tatuajes y le decía prácticamente esto y estaba la mamá preocupada porque quería tatuarse la ceja. Y entonces estaba preocupada porque si su hijo se daba cuenta, pues el hijo le iba a decir, mamá, pues tú te tatuaste la ceja, así que yo me quiero tatuar lo que yo quiera en la espalda o en el brazo o en lo que quiera, yo me puedo tatuar lo que sea. Entonces la invité a que pensara en esto y el hijo estaba también ahí y el hijo resolvió de una manera muy sencilla y la mamá también resolvió de una manera muy sencilla con la idea de si es bueno o si es bueno, es funcional o si es dañino, no la idea de si está bien o si está mal. Conocimos el principio del tatuaje y todo ese tema y aún le dije que le iba a pasar el comentario de Lincoln con respecto a este tema. ¿Por qué menciono todo esto? Porque dice que es lícito hacer, no me digan el bien en Shabbat, no me digan hacer el bien. Es lícito hacer qué cosa? Lo funcional en el día de reposo. ¿Qué es funcional? Cumplir con la función para lo que fue creado. ¿Te fijan? Cumplir con la función para lo que fue creado. ¿Quién va a cumplir con la función para lo que fue creado? Pues la persona. Entonces, ¿qué es lícito? Que la persona cumpla con el propósito para lo que fue creado. Y eso es lícito. Y tú dirás, bueno, pero ¿para qué fui creado? Exactamente, esa es la labor la que tú necesitas escuchar a tu Padre Eterno para reconocer si realmente estás cumpliendo con tu función. Hay que recordar esto, la razón por la que el Señor te creó y como el Señor te ve es todo, es bueno, es funcional. ¿Se fijan? Es funcional. ¿Y cuál es tu función? ¿Qué es lo que se espera que tú hagas? Bueno, por eso necesitas escuchar a tu pastor. ¿Se acuerdan? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pregunto yo para ti, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de tu pastor? Para saber si lo que estás haciendo en ese día o en cualquier otro día será cumplir tu función. Y en relación a la pregunta que hacía el Doc Linares, definitivamente todos los días necesitamos cumplir con nuestra función. Todos los días es lícito hacer el bien, pero ya sabemos que el bien sería como algo subjetivo. Necesitamos llevarlo al objetivo y el objetivo que es hacer nuestra función, cumplir con nuestra función. ¿Sí? Y aquí me gusta muchísimo ver, por ejemplo, que tengas, mi querido Doc, que tengas tal cual tu título en tu nombre. Seguramente aquí hay un montón de doctores también, como Lincoln, como Christian, como Elvis incluso, y no todos cumplimos con la función de doctores porque no todos somos médicos acá. Pero tenemos una razón por la que estamos desarrollándonos y la razón por la que estamos, para la que trabajamos y demás. Y esa es nuestra función. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Shabbat? ¿Qué es lo que pasa en el día de reposo? El Señor dice, ese día es mío. Ese día ya necesitas apartar tu pie de hacer tu propia obra y ese día me pertenece. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito hacer? Escuchar qué es lo que Él quiere que yo haga en su día para yo cumplir con su función, para yo cumplir con esa función. En el caso de Él, pregunto, en el caso de Jesús, funcionalmente, ¿a qué había venido a la tierra? ¿Ya se entiende? Ahora sí, ¿verdad que sí, mi querido Javier? Pregunto, ¿era lícito sanarlo? Pues claro, porque esa era su función. Él vino para eso. Él vino para sacar ovejas que estaban metidas en hoyos en el día de reposo. ¿Y cuál era la forma en la que él lo estaba sacando? ¿Cuál era la forma en la que él estaba funcionando? ¿Cuál era la forma en la que él estaba cumpliendo con su función? Sanando a uno o dos y entonces eran liberados todos los demás. ¿Ese puedo prender la tele en Shabbat? Bueno, pregunto, si ves la tele en Shabbat, ¿estarás cumpliendo con tu función? ¿Estarás siendo funcional en el reino?
No, probable es que no. S, ¿puedo ir al parque en Shabbat? Bueno, la pregunta para ti sería, si vas al parque en Shabbat, ¿vas a estar cumpliendo con tu función? Pues tú mismo vas a contestarlo. S, ¿puedo cocinar en Shabbat? Si estás cocinando y prendes fuego, la pregunta para ti sería, pues ¿estarás cumpliendo con tu función? Eso es lo que necesitas comprender. Y con los lineamientos que la Torah establece, bueno, te aseguro que va a ser muchísimo más sencillo. ¿Sí? Para todas las personas que no han tomado el curso básico, que no han llevado esta sección del curso, yo les invito a que definitivamente no concluyan nada. Al contrario, los invitamos a estudiar con nosotros. Seguramente Lincoln tiene el plan perfecto para poder desarrollar todo lo relacionado con el curso básico para aquellos que no les haya tocado aún o no hayan terminado el curso básico, por favor tengan presente esto, ¿de acuerdo? Ya tenemos curso virtual listo para ti, para aquellas personas que definitivamente no lo han tomado. Se está trabajando en un proyecto precioso, así que por favor ten paciencia, está ya a punto de lanzarse, por favor ten por ahí, ¿no? Dice, si me toca trabajar, soy doctor, ¿qué debo hacer? Siempre lo pregunto. Pues fíjate nada más. Nuevamente tenemos la idea que acabamos de decir. ¿Tu función cuál es? Pues prácticamente hacer el bien, rescatar vidas, me explico, y el tema de trabajar en un día de reposo que te toca tal cual, bueno, la verdad es que es bien complicado para el que tiene el oficio de médico, ¿sí? Y la verdad es que es difícil porque pues cuando trabajas en un hospital, seguramente vas a estar rotando, las guardias te van a tocar y a pesar de que no quieras, te va a terminar tocando ir en un día de reposo, ¿no? Y la verdad es que no tengas mayor conflicto con eso, mi querido Eduardo. Es muy sencillo. Te presentas y listo, no pasa nada. La verdad es que en el caso del médico y su profesión es bastante complicado poder que esto funcione a menos que tuviera un consultorio privado que no fuera de emergencias, lo cual definitivamente pues sí hay casos, pero muchas veces no funciona así. Trabajan dentro de un hospital y necesitan apegarse a los horarios del hospital, ¿sale? Y regularmente, y muchos de los médicos trabajan como especialistas dentro de zonas donde se van a hacer llamados, por ejemplo, para emergencias, donde no hay nadie más que lo pueda hacer y son llamados y necesitan responder al llamado. Así que no te preocupes, no tengas afán. Seguramente cuando veas todo el tema relacionado con esto, lo vas a poder asociar mejor, ¿sale? Acuérdate. Stop, es funcional. ¿Está bien? No hay tema. ¿Qué pasa con el pago? ¿Debería aceptarlo? ¿No debería aceptarlo? Bueno, pues no puedes pedirle como que te quiten esa parte de la nómina probablemente, pero tú sabrás si el Señor te puede mostrar cómo hacer con esa remuneración que tuviste, con la intención, pues, de tú mismo tener esa conciencia de lo que estás haciendo en ese día, de que es un día especial, de que es un día diferente y demás. ¿Está bien? Para mayor información, lo podemos estar justamente revisando con Lincoln, que es médico justamente. Y bueno, la cosa es echarnos aquí la mano sin problema y entenderlo y llegar a una funcionalidad todos juntos. ¿Está bien? Cerremos, caballeros, prácticamente con esto. Y les dice en el capítulo 12, en el versículo número 12, el principio concluyente quedó entonces, es lícito hacer el bien en los días de reposo, lo correcto sería, es lícito cumplir con nuestra función en el día de reposo. Y si el Señor te puso como médico, vas y cumple su función, ¿sale? Listo, punto, resuelto. Si el Señor te puso como maestro de curso básico, pues vas y cumples tu función en el día de reposo. Si el Señor te llama a que te pongas a estudiar, pues vas y cumples tu función y eres estudiante y lo haces definitivamente con mucha funcionalidad. Y así en los digo, ese no sé a qué estoy llamado. Bueno, pues ahí es donde necesitamos prestar atención a la voz del pastor para saber que cuando te traiga a casa, qué es lo que te va a poner a funcionar. ¿En qué vas a ser funcional? ¿En dónde vas a funcionar? ¿De qué vas a jugar? Si de medio delantero, si de defensa, de portero, de lo que sea. Él necesitas tú escuchar, pues, para cumplir con tu función. El defensa no la hace de delantero, el portero no la hace de delantero. ¿Me explico? El mediocampista, ¿ya me entienden? Pero puedo aprender, sí puedes aprender y desarrollar probablemente, pero el tema es en dónde te está llamando el Señor. Y ahí vas a empezar tu entrenamiento, a capacitarte. Y si el defensa no es funcional, pues le van a meter gol. Si el portero no es funcional, pues le van a meter gol. ¿Se han fijado cómo el entrenamiento del defensa no es igual que el del delantero? ¿Por qué? Porque tienen funciones distintas. El concepto es así, ¿sale? Entrenarnos en eso.
¿sí? A mí, yo la verdad es que yo tengo tres hermanos que son médicos. Lincoln, de mis más grandes amigos, es médico. Mi cuñado es médico. O sea, tengo médicos por todos lados, pero yo no soy médico, yo soy ingeniero. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues la verdad es que está bien, o sea, mi función no es andar haciendo de médico. Sé recetar paracetamol, máximo 1 gramo por 8 horas y ya, a punto, eso es lo máximo que sé, un diclofenaco cada 12 y se acabó. Las dosis me las sé y les prometo que sé recetarlo bien, pero no más que eso, porque no es mi función. ¿Se fijan? Entonces, ahí andamos, ¿sabes? Regresamos al versículo para terminar. Dice el versículo 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Una idea bien sencilla que les quiero compartir, mis estimados. Algo sencillo. Dice, dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. En esta ocasión no lo tocó, en esta ocasión no impuso manos, en esta ocasión no perdonó sus pecados, en esta ocasión solo le dio la instrucción, extiende tu mano. Definitivamente es que si tenía la mano seca, sí, probablemente no podía extender la mano. Sin embargo, él extendió esa mano y eso ya implicaba que él ya estuviera sanándole, ya estaba restaurándole. Y dice, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y concluye, dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Para los fariseos, esta parte es bastante interesante. Para los fariseos, que los apóstoles estuvieran recogiendo espigas, ya era quebrantar Shabbat. Ya era para ellos quebrantar el día de reposo. Para los fariseos, que Jesús sanara al hombre que tenía la mano seca, y hará quebrantar el día de reposo. Pero hacer complot para destruir a una persona en el día de reposo no quebrantaba el día de reposo. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta de por qué Jesús les llamaba hipócritas? Porque hacer las cosas que tienen una funcionalidad para ellos era destructivamente pecado. Pero destruir a alguien y hacer complot para pensar cómo destruirle, eso no era pecado. Eso no era, eso no era algún conflicto, eso estaba bien. ¿Se dan cuenta? Sinceramente, Jesús tenía mucha razón, tenía muchísima razón en presentarse con ellos, en estar delante de ellos y hacer lo que estaba haciendo. Yo les hago una pregunta y concluyamos con esto. ¿Cuántos de nosotros, y les voy a pedir por favor su amabilidad completa y su amor completo por esto, cuántos de nosotros alguna vez estuvimos en algún sitio donde aprendíamos lo que alguien nos decía? ¿Cuántos de nosotros estuvimos alguna ocasión en alguna iglesia, congregación o comunidad donde solamente estábamos aprendiendo lo que alguien enseñaba? Y luego de pronto empezamos a escuchar de este mensaje y ya no teníamos que estar escuchando al que nos enseñaba. De hecho, lo que se necesitaba era que tú estuvieras leyendo lo que la Biblia decía y entendiendo lo que la propia Biblia interpretaba. Y entonces cuando pasó eso, definitivamente pasó a ser como si se te cayeran unas escamas de los ojos, como una venda de los ojos, y definitivamente notaras que está todo un mensaje escondido de restauración que antes estaba escondido, pero que ya no está escondido y te empieza a revelarse a tu vida todo este mensaje de restauración con congruencia, con entendimiento, con facilidad para comprender, con lógica incluso, con todo entendido, todo perfectamente congruente hacia la misma intención de restauración del pueblo de Israel y entendiendo que somos Israel y nuestra identidad. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? Era como si hubiéramos estado en un hoyo
y ahora ya no estamos en el hoyo. Y les dije con mucho amor y paciencia, porque definitivamente todo eso que antes alguno de nosotros o la mayoría de nosotros vivió fue esa escuela que se necesitaba para salir después de ese hoyo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque definitivamente eso fue lo que Jesús estaba haciendo. Rescatar ovejas perdidas dentro de hoyos que necesitaban ser sacadas de ahí. Tú y yo somos un ejemplo de eso. Tú y yo somos testimonio más bien de esa restauración. No tenemos nada más que agradecer definitivamente por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para restaurarnos. El Mesías acaba de darnos un ejemplo y una cátedra enorme de lo que Él quiere hacer, de la restauración que Él quiere tener, de lo que definitivamente Él quiere lograr en nuestras vidas. A pesar de que nuestra mano esté seca, a pesar de que nuestra mano se haya vuelto, pues, no funcional, a pesar de que hayamos perdido la movilidad de nuestras manos, a pesar de que tengamos una cauterización mental, a pesar de que nuestro corazón se haya convertido en insensible, Él quiere exactamente hacer eso. ¿Para qué? ¿Para qué quiere hacer eso? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Para que tú y yo hagamos exactamente lo mismo. Para tener misericordia, para tener piedad, para tener gracia, para tener paciencia con aquel que lo necesita. Conclusión de todo esto, caballeros, el día de hoy, podemos notar cómo el Mesías es consciente, está conectado con la necesidad y nunca deja de enseñar a sus apóstoles. Le está mostrando cómo se verían las ovejas perdidas de la casa de Israel, con manos secas, con mentes cauterizadas, con corazón hechos piedra, y prácticamente él las estaba restaurando. Así que amigos, aprendamos del Mesías y su valentía, aprendamos de su templanza y su paciencia, aprendamos de su selección de palabras, aprendamos de su carácter para la hora de reaccionar, aprendamos de él en su masculinidad, aprendamos de lo que él quiere enseñarnos e intentemos emular lo que él mismo estuvo haciendo, que es cumplir con su función, cumplir con su propósito, desarrollarse dentro de lo que él está haciendo lo mejor posible hacia la excelencia y por supuesto dando un testimonio de restauración para todas partes. Hasta aquí, caballeros, nuestra sesión del día de hoy.